Cuando hablamos de la unidad, pienso que es un tema como el amor. Temas que son simples, es decir, básicos, fundamentales, pero al mismo tiempo que su implementación se hace un poquito como compleja. Hablar del amor es lo básico, pero cuán difícil nos es manifestar el amor en la medida, proporción y las formas que Dios manda en su palabra. Hablamos de la unidad, pero ¿de qué manera podemos aplicar la unidad en todo el sentido de la palabra? Y tanto la unidad como el amor son los dos elementos por los cuales el Señor nos pide que nos identifiquemos, porque son a través de esos dos medios o recursos que el mundo va a recibir la evidencia, el testimonio de que verdaderamente nosotros somos hijos de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en Juan capítulo 13, verso 35, que dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Es decir, que la manifestación genuina, auténtica del amor de Dios en el contexto y en el ideal que Él tiene es la principal evidencia de que nosotros somos o no somos hijos de Dios. Y la segunda la encontramos en Juan capítulo 17. Vamos a leer Juan 13, 35 es Cristo quien habla, y Juan 17, 21 al 23 es Cristo que está orando. Cristo está orando. De manera que Cristo oró para que nosotros estuviéramos unidos. Fíjate qué interesante. A veces hablamos por casa, carro, novio, ¿verdad? Trabajo, que nos vaya bien en el examen. Y Cristo, de las muchas veces que la Biblia dice que Él oró, pero de las pocas oraciones que la Biblia registra que Él hizo, tenemos la oración pontificial, el capítulo 17 de Juan. No sabemos la oración del Padre Nuestro, pero no fue la única oración. En esta Cristo habla de la unidad y la perpetuidad de los discípulos, el testimonio permanente de los discípulos ante el mundo. Juan 17, 21, ¿cómo dice? 21. Sí, en adelante. Sí. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Número 1, para que todos sean unos, como uno, no unos, uno. Yo fue que me pasé por la S. Uno, como tú y yo, Padre, somos uno. De manera que el tipo de unidad que Dios espera es la unidad que se da en la interioridad de la Trinidad. Wow, mucha teología. El tipo de unidad que tienen el Padre y el Hijo es el tipo de unidad que Él espera en nosotros. Una unidad armónica, una unidad de propósito, una unidad de visión, una unidad real. Para que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Continúa diciendo Cristo. Que también ellos sean uno con en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Oye bien, para que el mundo sepa que tú me enviaste, de manera que el testimonio de Cristo como Mesías, como el enviado de Dios, está en juego. Si tú y yo no practicamos la unidad, Él está diciendo que sean uno para que el mundo sepa, crea, sepa no crea. Cristo es el Mesías incuestionable, el Hijo de Dios de manera incuestionable, pero el mundo no lo va a percibir como tal si no nota en nosotros esa unidad, esa armonía, esa relación por la cual Cristo oró. Y Él continúa orando en el verso 23. ¿Y qué más dice el verso 23? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Aquí se unen entonces los dos preceptos, la unidad y el amor, para que sean perfectos en unidad. Estoy buscando la palabra unidad en la concordancia y resulta que la palabra unidad solamente aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Palabras afines como unidos, unidos, uniéndose, aparecen 2 veces más. Pero la palabra unidad como tal, ni siquiera aparece en el diccionario bíblico. Solamente aparece 3 veces. Aquí en Juan 17, 23 y 2 veces en Efesios capítulo 4, que lo vamos a leer a continuación. Sabemos que la Trinidad es una comunidad. Es una divinidad, pero que se ha manifestado en 3 personas.
De manera que Dios nunca ha estado solo. La soledad no es una característica propia de Dios. Dios siempre ha estado en compañerismo. De manera que un elemento fundamental de la unidad, de la convivencia en grupo, es el compañerismo. De ahí que la palabra comunión, ¿sí? Algo que nos une, compañerismo, koinonía, comunión. De manera que Dios, que siempre ha existido en unidad y en comunión, ha diseñado la iglesia para que la iglesia vea en él el modelo de unidad y de comunión. Una armonía donde cada quien sabe lo que le corresponde. No hay celos entre el Hijo y el Espíritu Santo. No hay diferencias entre el Padre y el Hijo. En la misma manera en como Dios se ha revelado, el Padre en el Antiguo Testamento como el Creador, Cristo el Hijo como la palabra, porque Dios todo lo creó por medio del poder de su palabra, o por la palabra de su poder, y el Espíritu Santo que es el agente que se movía sobre las aguas. Luego se nos revela el Hijo, sombras en el Antiguo Testamento a través de las teofanías y de la cristofanía. La más importante de ellas es la de Jehová. El Hijo en la redención, el que murió, el que derramó su sangre. Y el Espíritu Santo entonces ahora, a partir del derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, estamos en la era del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo está preservando y conservando el trabajo del Padre y el Hijo. Pero tanto el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, lo vemos en la creación, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, lo vemos en el ministerio de la redención, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo vemos en el ministerio del Espíritu Santo, de iluminar, guiar a la iglesia, a los creyentes, hasta que vayamos a su presencia. Ese tipo de armonía, de unidad, donde cada uno conoce su rol, donde cada uno sabe lo que le corresponde, donde no hay celos, envidia, donde no hay murmuración, donde no hay crítica, donde no hay zancadillas, donde no hay pretensiones, porque cada quien sabe lo que le corresponde hacer, para qué fue llamado, cuál es el don que ha recibido de parte del Señor. De manera que en una comunidad de creyentes, donde nos vemos a la imagen de la Trinidad, donde todos tenemos que aportar desde la capacidad, gracias, dones y talentos que hemos recibido de parte del Señor. Perfectos en unidad. Pudiera ser una exigencia muy grande, la perfección. Pero con frecuencia cuando la Biblia usa la palabra perfección, perfecto, hay una palabra griega, tomando en cuenta que la palabra teleios, que tiene varias posibles traducciones. Una de ellas es completo, maduro, acabado, perfecto. En la mayoría de los casos, la traducción ideal sería maduro, hasta que todos lleguen a una unidad madura, o hasta que todos lleguen a la madurez de la unidad. Porque para lograr la unidad se necesita madurez. Los creyentes inmaduros nunca lograrán mantener una unidad estable, porque siempre van a reducir, a resaltar con ellos, entre ellos, situaciones que van a exigir madurez, y por cuanto son inmaduros, no podrán entonces mantener esa unidad. A eso nos llama la palabra, a luchar, esforzarnos por mantener la unidad. Y ese es el punto que vamos a ver ahora en Efesios capítulo 4. Ya sabemos que Efesios 1, 2 y 3 son las revelaciones del gran propósito de Dios en la iglesia. Efesios 1, 2 y 3, teología, fundamento, revelación. Palabras que nos ayudan a entender de una manera amplia la cosmovisión de la iglesia, el lugar de la iglesia, la autoridad de la iglesia sobre principados, sobre potestades. Es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Todo está sujeto a Cristo y todos los pies de Cristo, de manera que todo está por debajo de la iglesia. Es el fundamento teológico que nos ayuda a saber lo que somos en Dios. Hemos sido bendecidos por Dios en los lugares celestiales. Hemos sido llamados a una herencia eterna. Y todo eso, el capítulo 2 y 3. Ahora, a partir del capítulo 4, comienza la parte práctica. El conocimiento de lo que soy en Dios es para que yo sepa cómo debo vivir en el día a día. Para el capítulo 4 nos habla de la unidad en la iglesia. Comienza diciendo el verso 1. Leo en la traducción lenguaje actual. Yo que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes como ustedes
han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. ¿Cómo deben vivir los que han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios? El verso 2 dice, sean humildes, amables y pacientes, y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. La Reina Valera dice, con toda humildad y mansedumbre. ¿Cuáles dos características más importantes del carácter, ¿verdad? Cualidad del carácter: la humildad y la mansedumbre. Si yo digo que soy humilde, posiblemente ya deje de ser en ese momento. Si yo digo que soy manso, quizás siga siendo manso, pero habría que verlo, la situación donde Dios muestre la mansedumbre. La humildad y la mansedumbre no es algo que podemos exhibir o decir, hay que demostrarlo. Ahora, Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cristo lo puede decir y no hay arrogancia en él. Aprended de mí que soy manso y humilde. Una vez más, el modelo es Cristo. ¿Cómo dice Pablo que quiere que seamos? Con toda humildad y mansedumbre. ¿Y cómo dice Cristo? Que él es manso y humilde de corazón. La humildad es importante para la unidad, porque la humildad te hace reconocer cuál es tu lugar y tu papel en el grupo. Cuando tú reconoces lo vil, poco que tú eres, comparado con la grandeza de Dios, tú sabes que tu lugar ante Dios es de rendición, de sumisión y de obediencia. Pero al mismo tiempo, cuando tú reconoces la obra de gracia de Dios en ti, pero la reconoces en el otro, entonces tú eres humilde para saber que Dios me ama tanto a mí como a Arelis. Y Dios ha puesto gracia en mí como en Arelis. De manera que yo debo someterme a ella al tiempo que ella procurará someterse a mí. Pero si yo me veo a mí como superior a Arelis, entonces nunca vamos a tener una verdadera unidad. Porque nuestra relación siempre será de yo mando, ella recibe órdenes. Yo dirijo, ella me sigue. Nunca habrá una unidad, sino que ella me servirá a mí. O yo pretenderé, ¿verdad?, colocarme por encima de ella. Pero la humildad te ayuda a colocarte en la posición precisa. En este caso, somos consiervos. Somos siervos del mismo Señor. De manera que ser humilde es saber lo que soy y lo que no soy. Y en función de eso, reconocer que no soy más que nadie, pero tampoco soy menos que nadie. Pero la humildad me hace verme como si fuera menos, aunque no lo soy, con la motivación de servir al otro. Cristo dijo, yo siendo Señor, les lavé los pies a ustedes. Otra vez más, Cristo es el ejemplo. ¿Cristo es menor? No, es mayor. Pero él siendo mayor, dio el ejemplo, le lavó los pies a los discípulos. Luego, si el Señor es capaz de servirle a Adriana, que es mayor que yo, el Señor, y él estuvo dispuesto a servir, a morir por Adriana, yo que soy menor que el Señor, ¿no podría servirle a Adriana de la misma manera? No muriendo en la cruz, porque mi muerte no sería redentora, pero al extremo, servir al extremo. La humildad es fundamental para la dinámica de cualquier ministerio y para lograr la unidad. Donde hay personas que se sienten con derechos a ser servidos, nunca habrá una real unidad. Porque el resto les va a servir por amor a Cristo, pero no habrá una unidad legítima. Humildad, mansedumbre. Para los que estamos siguiendo el estudio bíblico de Moisés, los 10 mandamientos, nos dimos cuenta que Moisés no entró en la tierra prometida porque le falló a Dios en mansedumbre. El manso, hombre más manso que Moisés no hay. Sin embargo, Dios le habló, háblale a la peña, él le golpeó la peña. Y no una, 2 veces. De manera que muchas veces nosotros suponemos que somos fuertes, con frecuencia vienen situaciones en que fallamos en el área donde nos consideramos fuertes, porque Moisés era fuerte en mansedumbre. Sin embargo, falló. La mansedumbre es la capacidad, escucha, de no rebelarnos, dice William Martón en su comentario, no rebelarnos ante los tratos de Dios. Tú aceptas el trato de Dios manso. Y dice William Martón en su comentario, dice, no rebeldía ante el trato de Dios y no venganza ante el maltrato del hombre. ¿Qué le parece esa expresión?
la capacidad de soportar el trato de Dios sin rebelarnos contra Dios. Y la capacidad de soportar los maltratos de la gente sin buscar vengarnos de ellos. Yo cuando le dice, bueno, si eso es mansedumbre, yo estoy lejos. Porque a Dios uno le aguanta un par de cosas. Porque Dios, porque uno sabe qué tú haces con Dios, dime. Pero Arely, a mí que no me venga con esa. No me monte esa, que esa no va. Es nuestra reacción natural. Sin embargo, la unidad que Pablo pasa a describir en este capítulo 4 de Efesios demanda humildad, mansedumbre. Pero demanda otro aspecto importante, dice, soportándoos unos, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. La unidad va a demandar muchas veces que yo me muerda la lengua cuando hago un boche a alguien. En principio ese no es el ideal. En principio yo voy a tragar en seco para llevarme bien con los Oliví. Porque los Oliví y yo tenemos temperamento diferente, forma de pensar diferente, y entonces en la relación va a haber situaciones de que ella se va a querer imponer y yo me voy a imponer. Luego yo tengo que tratar de sobrellevar a cualquier hermano. Cualquier hermano tendrá que tratar de sobrellevarme a mí. Tendrá que tratarme con amabilidad al principio. No va a ser de manera natural. Al principio va a ser, ay Dios mío, no le dije a Arely, pero voy y le digo a los hermanos, mira, Dios, si hubiese sido por mí, Arely, yo le doy 2 galletas. Entonces no hay una humildad de corazón. Hay una apariencia donde yo para mantener, cállate y no diga nada. Pero lo que Pablo nos pide es que seamos amables y pacientes y nos brindemos apoyo por amor los unos a los otros. No por obligación, no para que no digan nada, no para que no sean un show en la iglesia. Pasamos por esa etapa que la aguantamos porque no digan. Pero Pablo nos invita a que vayamos a un nivel genuino. Que yo por amor a Arely por amor a mí, me cogí contigo, imagínate tú. Yo pueda pasar por alto las partes negativas de su carácter, de su temperamento. Y ella pueda pasar por alto las partes de mi temperamento. Porque la amo, porque ella me ama. Vuelvo y digo, el amor y la unidad deben ir de la mano. No la conformidad, pero sí la humildad, la capacidad de soportarnos unos a otros. Ahora bien, a partir del verso 4, del verso 3, Pablo dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. La traducción en lenguaje actual dice, hagan todo lo posible por vivir en paz para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Y esto es importante. ¿Por qué nosotros somos uno? No somos uno porque nos congregamos aquí en Altos de Sion. En primer lugar, no es eso lo que nos hace uno. En primer lugar, lo que nos hace uno es que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador y su Espíritu Santo nos ha unido al cuerpo de Cristo. El concepto del bautismo en el cuerpo de 1 Corintios capítulo 12, verso 13, ¿cómo dice? 1 Corintios, verso 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Sean judíos o griegos, esclavos y libres. De la diversidad que había en este aspecto, desde el punto de vista religioso, judíos y griegos, o gentiles, desde el punto de vista social, esclavos y libres, diferencias, pero porque el Espíritu nos ha unido en un solo cuerpo. Nos hemos convertido ahora, por esa obra del Espíritu Santo, a nosotros creer en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Mire, usted y yo, aunque no queramos ser uno ya, usted y yo somos uno. Y usted no es solamente uno con los que se congrega en esta iglesia. Usted es uno con todo el que ha recibido a Cristo y ha sido bautizado, en ese contexto, ¿sí? En un solo cuerpo por el Espíritu Santo. Nos ha unido. Nosotros podemos diferenciarnos o distanciarnos por criterio, pero no podemos deshacer la unidad que ya hemos recibido de Dios en la función del cuerpo. La iglesia, como el cuerpo de Cristo, no puede ser desmembrada. Por eso es
que es contraproducente que dos hermanos sean enemigos, estén en pleitos, estén aislados uno con otro, porque eso es anti la naturaleza del cuerpo. La mano derecha no puede estar enojada con la izquierda. Y ahora te toca a ti. No, te toca a ti. Bueno, si tú no mueves el plato y yo no muevo la cuchara, pues no vamos a comer ninguno de los dos. Y la boca, no relajen conmigo, tráiganme la comida, ¿cómo que no van a? ¿No se imagina que la mano no te toca a ti ahora? Y la boca esperando para entregar. ¿Y cuál mano es que me va a subir la cuchara a la boca? Que la boca le el cuello, dóblate un chin. No me voy a hablar. La mano derecha que suba la cuchara. No hay problema. No hay manera de que el cuerpo actúe contra un miembro contra otro. Y esa es la principal analogía que el apóstol Pablo usa. No solamente aquí en Éfeso, sino en la epístola a los Corintios y en otro pasaje. Esa es la analogía principal que el apóstol Pablo usa, la del cuerpo. Entonces, hay una solicitud. Tenemos que tratar de guardar la unidad del Espíritu. Es decir, la unidad que el Espíritu de Dios nos ha dado. Nos ha hecho uno para Dios. Somos un cuerpo. Y el vínculo es la paz. El vínculo de esa unidad es la paz. Vuelvo y leo la traducción en lenguaje actual. Hagan todo lo posible por vivir en paz para que no pierdan la unidad que el Espíritu le dio. La unidad del Espíritu. No que el Espíritu es uno en sí. Que a veces uno lo lee en la Reina Valera y dice, el Espíritu es uno, pero no es la unidad del Espíritu, que Él es uno. Eso sería la unicidad. Sino que la unidad que es producida por el Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo pasa a mencionar 7 razones, 7 vínculos de esta unidad. No somos uno porque somos dominicanos, no somos uno porque nos congregamos aquí. Ese es un elemento circunstancial. Todavía usted debe congregarse aquí, seguirá siendo uno, porque número 1, somos un cuerpo. Hay un solo cuerpo. Está la iglesia local y la iglesia universal. La iglesia universal, es decir, en la composición de todos los creyentes, somos el cuerpo de Cristo. No es que aquí en Alto Sol hay un cuerpo de Cristo, en mi vivienda hay otro cuerpo de Cristo, en el que hay otro cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo, somos una iglesia, somos el cuerpo de Cristo, un espíritu. Ya leímos en 1 Corintios 13 que a todos se nos dio a beber de un solo espíritu. Y estaba buscando la palabra uno, haciendo mi tarea antes de llegar, y encontré que tanto ahí en 1 Corintios 13, el término uno, ya voy a tener que ponerme serio porque Domingo está ahí, porque ahorita nada más estaba Hansen, y yo, Hansen va a estar. Si me equivoqué, ¿qué voy a decir Hansen? Pero ya está Domingo ahí. Era, a ver si me acuerdo la palabra, genes, uno genes, no es uno genes. La palabra griega tiene que ver con único, más que uno, porque tú puedes decir un espíritu, porque hay varios espíritus. Es uno de exclusividad, es único, el único espíritu. El único espíritu, el uno, el que es de donde se traduce la palabra unigénito, el único que es de la misma esencia del Padre. Entonces, ahí también se usa la palabra un único espíritu. Y lo vamos a ver también, la misma palabra que traduce como uno, aquí, cuando se habla de un espíritu, una esperanza, una única. No es que cada quien tiene una esperanza, es que tenemos una única esperanza. La única esperanza que tiene la iglesia, ¿cuál es? La única esperanza que tiene la iglesia no es ampliar el templo. Ese es un proyecto de la iglesia local. La única esperanza de la iglesia no es a comprar una emisora. Ese puede ser el proyecto de una iglesia local. Cuando hablamos de una esperanza, en este caso, es la única esperanza. La única esperanza que tiene la iglesia es la bienaventurada esperanza que es Cristo Jesús. Que Cristo venga por segunda vez, que nosotros podamos llegar a la presencia de Dios, cumplir con el propósito de Dios aquí en la tierra, para que cuando Él venga, nos haya haciendo su voluntad. Entonces tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu, al cual fuiste llamado en una única esperanza, una misma esperanza. Tenemos un Señor. ¿Por qué somos uno? Porque tenemos un Señor. Si usted no hubiese recibido a Cristo como Señor y Salvador, yo no puedo ser uno con usted.
si yo no he recibido a Cristo como Señor y Salvador, usted no podría ser uno conmigo. Somos uno porque tenemos un Señor, una fe. Y aquí quiero puntualizar, aquí fe, que la palabra fe se puede traducir como confianza. Pero más que confianza, aquí fe, y en el verso 16, que lo vamos a leer más adelante, tiene que ver con lo que creemos. Es decir, somos uno porque creemos lo mismo. Creemos que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, y lo hemos recibido como Señor y Salvador. Con una persona que no cree que Jesucristo es el Señor, que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, que no ha confesado que Dios le levantó de los muertos, que no ha creído con su corazón, que no ha confesado con su boca, según Romanos 10, 9 y 10, no somos uno. Somos uno porque creemos lo mismo. Dos no pueden andar juntos si no están de acuerdo. Por eso es que tenemos que velar por la unidad. Pero para velar por la unidad tenemos que velar por la doctrina, por la enseñanza. No hay algo que divida más que la doctrina. Sin razón o con razón. Sin razón desde el punto de vista de que, bueno, pero que yo estoy equivocado. Arely está equivocado. De ese punto de vista sin razón. Pero es con razón porque es que no podemos estar juntos si no creemos lo mismo. En mis conversaciones o predicaciones, estudios, yo les puedo llamarlos a los adventistas, a los hermanos adventistas, los hermanos bautistas, los hermanos menonitas, pero a los testigos de Jehová yo les digo mis hermanos. ¿Por qué? Porque ellos no creen que Jesucristo es Señor y Salvador, no creen que es Dios, luego no soy uno con ellos porque hay un Señor. El que no tiene un Señor y ese Señor es Jesucristo, no hay un vínculo legítimo de unidad. No somos uno si nos ponemos la misma ropa, si nos gusta el mismo color. Esas son cosas triviales. La unidad de la iglesia no consiste en que todos queremos que pinte la iglesia de azul. ¿Y cuánto? A unanimidad. No, hay 20 que lo quieren amarillo y 80 azul. Vamos a orar. Otra vez, ¿de qué color? Azul. No, 20 y 10, no, mentira del diablo. Tenemos que llegar a la unidad. Eso no tiene que ver con unidad. Pinta la iglesia con lo que tú quieras. Eso no tiene que ver con unidad. La unidad no tiene que ver que nos pusimos de acuerdo que el culto es las 7. No, yo quiero que sea a las 7:30. Bueno, pusimos a las 7:30, te gusta, a ti no te guste. Tú vienes cuando tú puedas, pero comenzamos a las 7. Eso no tiene que ver tampoco con unidad. Es que tenemos un Señor, un bautismo, un Dios, un bautismo, un Dios, me gusta esta parte, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos. Escucha cómo dice la traducción de lenguaje actual. Tenemos un Dios que es el Padre de todos. Número 1, gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. De manera que mi relación con Dios define mi relación contigo. Si Dios es tu Padre y Dios es mi Padre, ¿qué somos tú y yo? ¿Somos hermanos? De manera que la relación nuestra está determinada por nuestra relación con Dios. Si tú y yo tenemos el mismo Padre, el único Padre, Dios es Padre en 4 direcciones. Dios es Padre de todos los hombres porque Él es el Creador. Dios es Padre de Israel. Dios es Padre de Jesucristo. Y Jesucristo comparte ese privilegio del Hijo. ¿Sí? Leí un libro de Francisco de la Cueva, un análisis que él hacía de por qué Jesús no podía tener hijos y de por qué Jesús no podía nacer de hombre, tenía que nacer así como nació. Dice Francisco de la Cueva, un teólogo español muy respetado, dice, tenía que nacer solamente de una mujer porque Dios no podía compartir su paternidad con nadie. No es verdad que ningún hombre iba a ser el padre de su hijo. Es un razonamiento de él, ¿verdad? Que me llama la atención. Y de igual manera Cristo no podía tener hijos. Porque ¿cómo va a ser los hijos de Cristo? ¿Qué serían? Los nietos del Padre. Imagínense eso. Los nietos del Padre. Aquí está el hermano, ¿verdad? Pasa por aquí. Ah, yo soy hijo de Jesucristo. Soy nieto del Padre. No. No hay manera. No puede ser nieto del Dios abuelo. No hay manera. Un Padre. Ahora Él es Padre de todo. De manera que todos somos hijos. Eso que tú eres mi Padre espiritual, te entiendo. La Biblia dice pastor, pero mi pastor.
Porque tú puedes ser mi mentor, tú puedes ser mi guía espiritual. Si tú quieres, te lo compro. Yo soy padre apóstol, yo tengo un solo padre. Un solo padre. No cojo corte. Mi padre espiritual, no, pastor, guía, discipulador, mentor, líder, pero padre un solo. Un padre tenemos todos. Si tú tienes más de un padre, entonces ten cuidado. Un padre. Pero oye bien cómo dice, si es padre de todos, todos somos hijos. Si es un padre, dice, es Dios y Padre. Es Dios que gobierna sobre todos. Si tú y yo servimos al mismo gobernante, que somos tú y yo, con ciudadanos, ¿te das cuenta? Como padre, entonces somos hermanos. Si él es el rey, somos súbditos. El cual, dice más, dice, actúa por medio de todos. Luego, si él te usa a ti, me usa a mí, ¿qué somos tú y yo de él? Instrumento. ¿Verdad? Vamos por ahí, instrumento. Luego, si los dos somos instrumentos, tú no puedes ser instrumento mío, ni yo tuyo. Los dos somos instrumentos de Dios. En un momento yo soy el instrumento de Dios para bendecirte a ti, edificarte a ti, y en otro momento tú eres el instrumento de Dios para bendecirme a mí. Pero yo como instrumento no puedo instrumentar otro instrumento. No puedo manipular otro instrumento. Ahora Dios sí. Dios agarra, ¿verdad? Como los mecánicos, un bastón, un cubo Allen, lo inserta con otro cubo Allen, con otra extensión, y él une siervo. Pero él, no yo que te manipulo a ti, no tú que me manipulas a mí. Estamos a la disposición de quién? Del mismo Señor. Eso es lo que nos da la unidad. Estamos dispuestos aquí para servirle al mismo Señor. Tú eres un instrumento, yo soy otro. Trabajamos en armonía. Él es martillo, yo soy serrucho, otro es liga, en las manos del carpintero, del maestro, y nos usa cada quien para algo, pero al final la gloria no es del martillo. ¡Wow! ¡Qué martillo! Mira, yo me imagino que ese martillo con que se clavó esa mesa, ¡wow! Ese martillo debe ser, ¡wow! ¡Qué martillo! ¡Oh, gloria al martillo! ¿Qué dice? ¡Wow! Pero esa mesa, mira, esa liga que se usó para limar esa mesa, ¡wow! Pero qué liga. ¿Qué detalle le dio la liga? No, nadie está pensando, wow, pero ese clavo se clavó, mira, con una profundidad. Un clavo así, no, nadie está mirando los instrumentos. La gente ve, qué maestro. Pero si tú estás pensando resaltar, tú y yo, no va a haber unidad. Pero tú te sometes, tú coges tu relillo, el mío. Somos hijos del mismo Padre. Somos conciudadanos, siervos del mismo Señor. Y somos instrumentos del mismo Dios que nos usa a todos. Y dice más Pablo, y que está en todo. Tenemos más elementos para mantenernos unidos que para estar divididos. Lea a partir de esta tonalidad que le di a los versículos 2 al 6. Usted va a leer todo el capítulo 4 de Efesios y le va a ver el sentido. Y yo espero que se puedan mover hacia el Congreso Muévete con una visión de que unidos, si usted agarra un pulpo y en cada tentáculo le pone un patín, habrá movimiento, ¿verdad? Pero no habrá enfoque, no habrá dirección. Eso se puede mover para cualquier lado. Pero qué bueno que nosotros somos un cuerpo, ¿sí? Enfocados, dirigidos por un Padre, por un Dios que nos gobierna a todos. Verso 1 al 6 marca la unidad en el ámbito de lo que Dios ha hecho por nosotros. Luego, a partir del verso 6, entonces comienza a luchar por la unidad en el ámbito de lo que Él nos permite hacer a cada uno. Entonces, a partir del verso 6, Él determina que nos ha dado dones. Cada uno ha recibido dones y explica cómo debemos ministrar cada uno de acuerdo al don que ha recibido, de acuerdo al deseo que Él tiene de utilizarnos en el área que Él quiere. Cada uno lo hace conforme a ese criterio. Verso 12, a fin, ¿cuál es el propósito de los dones, de los ministerios? Exaltar al ministro,
exaltar al que tiene el don. No, una vez más, el objetivo de la capacidad que Dios nos ha dado es para estimular la unidad. Dice, a fin de perfeccionar, verso 12, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El objetivo de los dones es que nosotros contribuyamos a la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué? Verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Oye, ¿cómo dice? Ahora paso a la palabra de Dios para todos y con esto voy a terminar. En el verso 13, en la palabra de Dios para todos, escucha cómo dice. Dice, este trabajo debe continuar hasta que todos estemos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Una vez más aquí, la unidad está condicionada a que todos creamos lo mismo de Dios y de su Hijo. La unidad, la perfección, la madurez, el crecimiento de la iglesia es hasta que todos, cada uno, pueda desarrollar el carácter de Cristo. Mientras exista en la iglesia un hermano que aún no evidencia el carácter de Cristo, todos los dones, los ministerios, tienen que trabajar en llevar a ese hermano a ese nivel de madurez. Todo el enfoque de la iglesia contribuye a la extensión del reino de Dios. Vamos allá afuera, predicamos el evangelio, el Espíritu Santo toca los corazones, ellos se convierten, llegan al cuerpo mediante el Espíritu Santo y entonces aquí lo entrenamos, lo equipamos, le ministramos, le oramos, le sacamos todos los demonios, lo reprendemos en el nombre de Jesús hasta que ese hermano, esa hermana sea un siervo nacido en Dios. Y entonces arranca el ciclo otra vez. Como dice Pablo, lo que aprendiste de mí en presencia de otros, enséñaselo a otros, que sea capaz de enseñar a otros. De manera que nunca una iglesia alcanza la unidad ideal. No porque hay problemas, sino porque es un trabajo de todos los días. Todos los días hay gente que va llegando nuevo. Y cada vez que llega un nuevo a la iglesia, hay que desarrollarlo, equiparlo para que él madure. Y es trabajo de todos. Madurar, crecer y contribuir a la madurez y al crecimiento de todo. Entonces esa dinámica de trabajo es la que nos mantiene unidos. No hay espacio a la crítica, al chisme, a la murmuración, al egoísmo, porque estamos todos trabajando para lo mismo: extender el reino, predicar la palabra, que el perdido se salve, que el salvo se edifique, que el edificado madure, que el maduro salve y busque a otro. Cuando la iglesia se mantiene unida por los vínculos que muestra el apóstol Pablo aquí, no hay momento para pensar en rolo, pincho, tinte, maquillaje, pantalón. No hay tiempo para eso. ¿Por qué? Porque estaremos concentrados, enfocados en lo que Dios ha querido en nosotros. Usted termina de leer su pasaje del 4 de Efesios para que complete todo lo que Dios quiere lograr cuando usted y yo estamos unidos, solícitos en igualdad, nos esforzamos por mantener la unidad, humilde, manso, ¿sí? Soportándonos a otros. Y el pasaje, mira cómo termina el pasaje. Antes, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Verso 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Entonces ahí está la pauta práctica. Del verso 1 al 6, la parte teológica, el conocimiento de lo que Dios ha hecho, que deben unirnos. La posición que tenemos en Cristo, la unidad que tenemos en Cristo. Somos el pueblo de Dios, somos el cuerpo de Cristo. Tenemos un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo. Somos uno. Pero en la práctica tenemos que ser uno. ¿Cómo? Amándonos, sirviéndonos, perdonándonos, dejando a un lado los intereses personales. Con este pensamiento concluyo. No somos uno
Cuando Adriana deje de ser Adriana para ser como yo soy, ahí logramos la unidad. Gloria al Señor. Estoy logrando que todo el mundo piense como yo. No seremos uno cuando yo deje de ser Freddy para ser como esa Adriana. Puede ser dos maneras de lograr la unidad. Que Adriana deje de ser Adriana y sea yo. Y yo debo de ser como soy yo para ser como Adriana. Entonces estamos peleando. Usted para que yo sea como usted y yo para que usted sea como yo. Ahora, la unidad se logra cuando yo dejo lo que hay en mí para ser como Cristo y tú dejas de lo que hay en ti para tú ser como Cristo. La unidad es en Cristo. Entonces yo tengo que despojarme de todo lo que hay en mí que no es conforme a la voluntad de Dios y modelar a Cristo. Cuando yo imite, modele, busque ser como Cristo. Y cuando tú imites, modeles y busques ser como Cristo, seremos uno como el Padre y el Hijo. Porque ya no seré yo, no serás tú, sino que seremos uno en Cristo. Nuestro modelo, nuestro ejemplo y la esfera en la cual podemos ser uno es en Cristo Jesús. De manera práctica, concluimos el capítulo 4 leyendo los mandamientos prácticos, los consejos prácticos que debemos lograr. Porque la unidad no se logra de manera automática. Tenemos que trabajar en ella de manera consciente y de manera entusiasta. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta hora.